Bienvenidos sean todos a este repaso de biofísica de membrana para la materia de fisiología. Soy Santiago Mendoza, soy pasante del servicio social y el día de hoy, junto con el departamento de fisiología, vamos a dar este tema de repaso para que tú, estudiante de segundo año, puedas entender de la mejor manera la biofísica de la membrana y aprobar tus exámenes con la mejor nota. Para esta ocasión vamos a revisar 3 temas principales, los cuales nos van a ayudar en un futuro a entender los temas como potencial de acción. Entonces, el temario se conforma por 3 temas: membrana celular y su permeabilidad, potencial electroquímico, y vamos a definir a profundidad las ecuaciones de Nernst y la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que son más importantes de lo que tú crees, y el potencial de membrana, que va a ser la culminación de este tema. Entonces, en estos momentos has de estar estresado, estresada, estresade, no sabes por dónde empezar, son muchas matemáticas, son muchos números, que el ion, que el catión, que la permeabilidad, que si la concentración, que muchas cosas. No te preocupes, aquí te voy a ayudar a aterrizar todas esas dudas y que tu aprendizaje sea lo más ameno y lo más agradable posible. Entonces, primeramente vamos a preguntarnos, ¿de qué me sirve aprender biofísica siendo médico o médica? Bueno, de mucho tiene que ver este tema, debido a que podemos entender el origen de muchas patologías con simplemente entendiendo la biofísica de la membrana. Un ejemplo muy claro son las canalopatías. ¿Canalopatías a qué se refiere? Que dentro de nuestra célula, nuestra membrana bilipídica que tenemos canales. Tenemos canales que nos ayudan a transportar diferentes iones con diferentes cargas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las arritmias, vamos a encontrar que es una canalopatía o una disfunción de los canales, principalmente de sodio y de potasio, del sistema eléctrico del corazón. Entonces, desde ahí podemos entender simplemente qué le está ocurriendo al corazón y por qué no está funcionando bien. Al igual que, por ejemplo, con la fibrosis quística, que está dada por la alteración de un gen, el gen llamado CFTR, que afecta al canal principalmente de cloro, el cual altera los transportes de iones de cloro y de agua, causando un moco espeso que va a dañar los alvéolos y por lo tanto la ventilación y la respiración. Luego tenemos la parte del cáncer y la ateroesclerosis, que los podemos denominar como alteraciones o trastornos de la estructura de la membrana celular. En el caso del cáncer, las células cancerosas presentan alteración en su composición lipídica, ¿vale? En este caso, al representar alteraciones en la membrana bilipídica, va a alterar la fluidez o con qué facilidad se puede dar este intercambio de iones, lo que influye directamente en la proliferación celular desregulada y en la generación de metástasis hacia otros órganos del cuerpo. En el caso de la aterosclerosis son alteraciones del metabolismo del colesterol meramente, pero los lípidos afectan las propiedades de la capa bilipídica, tanto en las etapas tempranas como tardías de esta misma patología. Y por último tenemos los trastornos del potencial de membrana, entre muchos otros que se pueden explicar, debido a que en este caso, por ejemplo, tenemos la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, la cual va a dañar a nuestro cuerpo, como bien lo indica, dañando las vainas de mielina que recubren los axones, en este caso alterando la conducción nerviosa, por lo tanto alterando el potencial de acción, que ya más adelante veremos con mayor detenimiento. Ahora sí, entrando en materia, vamos a definir primero la membrana celular y su permeabilidad. Tenemos el modelo de toda la vida, que es un modelo de bicapa lipídica formada por fosfolípidos. En este caso, recordemos que esta capa lipídica tiene propiedades anfipáticas, ¿ok? Anfipático, ¿qué quiere decir?
que tiene tanto propiedades hidrofílicas como hidrofóbicas. Recordemos cuál es la parte hidrofílica, la que está conformada por los ácidos grasos. O sea, recordemos que la grasa, o por ejemplo el aceite y el agua, no se llevan, se mezclan y se tienden a separar por su densidad y por su carga molecular. Entonces, justamente por estas colitas están al contrario del citoplasma y el líquido extracelular o el citosol, lo cual nos va a ayudar para poder generar canales que van a pasar por esta parte de la membrana celular y van a poder acceder de forma ya sea activa o de forma pasiva al dentro o fuera de la célula. Entonces, recordemos que este es un modelo de mosaico fluido justamente por esta distribución de bicapa bilipídica. Y pues bueno, ¿de qué nos va a servir de que pasen moleculitas de aquí para acá? Bueno, o viceversa. Bueno, recordemos los tipos de transporte. Tenemos proteínas que son proteínas de canal, las cuales nos van a ayudar a transportar estos iones o estas moléculas dentro o fuera de la célula. Tenemos unos ejemplos rápidos: la difusión simple, la difusión facilitada, la difusión por transporte pasivo y que corresponderían a la difusión por transporte pasivo, y por último el transporte activo, que recordemos que si es activo necesita energía. Y si se necesita energía, necesita ATP. Debido a que, en este caso, el transporte activo utiliza la bomba de sodio-potasio. Entonces, también podemos definir a la membrana como semipermeable, pero toda nuestra vida lo hemos conocido como una membrana permeable. ¿Por qué semipermeable? Bueno, aquí viene una analogía para que lo podamos entender. Supongamos que visitamos este lugar que nunca hemos visto en nuestra vida y que no sabemos dónde queda y no sabemos qué se hace ahí, pero no se preocupen, yo les explico. En este caso, para entrar al antro, necesitamos de dos factores. Uno, el querer entrar nosotros, y dos, la disponibilidad que haya dentro del lugar, porque puede ser que esté muy saturado y no hay espacio para poder entrar. Entonces, ¿quién se va a encargar de dejarnos entrar o salir? Pues bueno, va a ser este amigote de acá, que nos va a determinar si podemos entrar o salir. Entonces, con la información que tenemos hasta ahorita, este lugar representaría a la membrana bilipídica o a la membrana celular. Este amigote de acá representaría a los diferentes canales de sodio, potasio o canales dependientes de voltaje que tenemos dentro de nuestra célula. Recordaremos que tenemos concentraciones de sodio y potasio tanto dentro como fuera de la célula, al igual que también encontramos presencia de cloro y de calcio, ¿vale? Entonces, cada una de estas moléculas tiene canales específicos que nos van a ayudar para que puedan entrar o para que puedan salir de la célula. Y van a ser algunos dependientes del voltaje que se tenga dentro o fuera para poder permitir la apertura o el cierre de estas mismas. Y ahí está. ¿Ok? ¿Y quiénes representan a estos iones? Pues nosotros. Entonces, el guarura nos tiene que determinar dependiendo si hay mucha concentración y dependiendo de lo que queremos hacer nosotros para poder dejarnos entrar. Con toda esta analogía podemos determinar que tenemos un fenómeno de permeabilidad selectiva, o sea que la membrana celular va a ser selectiva con lo que va a entrar y con lo que va a salir, porque si entra de más puede generar daños, al igual que si salen muchas cosas, como por ejemplo sería en el cáncer, para la proliferación y la metástasis de algunas células. Entonces, una vez definida la permeabilidad selectiva y por qué la membrana actúa como actúa, vamos a definir factores muy importantes, que es el potencial electroquímico
y la ecuación de Nernst y de Goldman-Hodgkin-Katz. En este caso, vamos a definir primeramente lo que es el potencial electroquímico. El potencial electroquímico es la unión de dos palabras, electro y químico. Tenemos que definirlos uno por uno y en este caso lo vamos a definir a través de los gradientes. ¿A qué nos referimos con cada una de estas? Bueno, el gradiente químico recordaremos que va por gradiente de concentración. Las moléculas por sí solas van a tender de ir de una mayor concentración a una menor concentración. Y por el otro lado, el gradiente eléctrico va a ser dependiendo de las cargas que se tengan, ya sea intracelularmente o extracelularmente, dependiendo de donde haya más o de donde haya menos concentración de los propios iones. Y recordemos, pues, obviamente, que por los opuestos se atraen. Así que una vez definido esto, el potencial electroquímico no es más que la unión de estos dos fenómenos para que cada uno de los iones pueda transportarse o pueda difundirse de manera adecuada en la célula, o en este caso, a través de la membrana celular. Y pues bueno, una vez que tenemos todos estos datos, necesitamos saber a profundidad qué valores nos van a dar cada uno de estos iones. ¿Para qué? Para poder definir un potencial de membrana. Que este potencial de membrana no es nada más que el potencial de membrana en reposo cuando estamos hablando de un potencial de acción. Para saber de dónde vienen estas concentraciones y por qué menos 70 o menos 90, dependiendo de la literatura que consultemos. ¿Por qué estos valores? Bueno, yo se los explico. Primeramente tenemos que definir el potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio no es más que el equilibrio que tiene cada ion, tanto extracelularmente o intracelular. También lo podemos definir como la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, que equilibra exactamente el gradiente de concentración de un solo ion. En este caso recordaremos que la ecuación de Nernst se enfoca en un solo ion, a diferencia de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que ya va a involucrar a todos los, bueno, en este caso a tres iones principales, que van a ser el potasio, el sodio y el cloro, que estos tres se van a ver involucrados para determinar el potencial de membrana. Pero primero que queremos encontrar el potencial de equilibrio de un solo ion. Entonces vamos a desmenuzar esta ecuación. Vean que no hay que temerle a las matemáticas, únicamente hay que saber reemplazar y saber meter los cálculos en una calculadora. Vamos a primeramente, E-ion se refiere al potencial de equilibrio de cada ion. R se refiere a la constante de los gases ideales, que es aproximadamente 8.314. Este número únicamente, pues, apréndanselo, no hay necesidad de indagar más. La T es de temperatura. Recordemos que esta ecuación en su forma más cruda o en su forma más original va a tomar la temperatura en grados Kelvin, ¿ok? Para que no se vayan a confundir y los vayan a poner en grados Celsius, porque obviamente 310 grados Celsius, pues vaya, ese paciente muy vivo no está. Entonces necesitamos definirlo como grados Kelvin, ¿ok? Ya después hay una versión simplificada, la cual sí toma 37 grados Celsius y la cual elimina este valor de la ecuación, pero en un momento llegamos a eso. Ahora, ¿qué es la Z? La Z es nada más que la carga o el número de valencia que tiene cada uno de los iones. Recordemos un poquito de nuestras clases de química, ¿vale? Vamos a ponerlo de este lado. Recordemos que cada átomo o que cada ion tiene una conformación específica. En este caso, recordemos el modelo de órbitas que nos propone la química. En este caso, los últimos electrones, que van a ser de carga negativa, que estén en la última órbita, van a ser los electrones de valencia. Y dependiendo del peso molecular o del tamaño de ese ion, van a ser bueno, más bien, los números de valencia van a determinar la carga o el peso de cada molécula. En este caso, recordemos, por ejemplo, del sodio, que es de únicamente +1. ¿Por qué? Porque en su electrón de valencia, como lo pone en esta tablita, el potencial de equilibrio y la carga, su carga o número de valencia junto con el potasio va a ser de +1 por también su ubicación en la tabla periódica. Entonces, decimos que es +1, recordemos brevemente que el más se refiere a que está cediendo, a que está dando un electrón. Entonces tiene que dar este electrón para poder completarlo con otra, con otro ion o con otra, o con otro átomo para poder formar un enlace sólido y que se cumpla la regla del octeto. Que recordemos que se necesitan 8
8 electrones en cada uno de los, en una molécula para que sea estable. En cambio, por ejemplo, el cloro tiene una concentración de -1. ¿Ok? Este va a ser el único que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque su tamaño molecular es mucho mayor. Entonces, si decimos que la regla del octeto es 8, el cloro, ¿cuántas moléculas va a tener? Va a tener 7 en su última órbita para que únicamente llegue el sodio y agregue la última, para que se cumpla esta regla del octeto. Una vez determinado eso, sabemos de dónde viene esta carga o de dónde viene ese número. Entonces, regresando a la ecuación de Nernst, la F se va a referir a la constante de Faraday. Este es únicamente igual un número que debemos de recordar, que es 96.485, que es nada más que la cantidad de carga eléctrica por mol. Recordemos que mol es la unidad de medida de cada de las moléculas, relacionada con la carga eléctrica de la cantidad de sustancia. No nos metamos en broncas, únicamente recuerden ese numerito. Pero yo les voy a presentar la versión más simplificada como ejemplo para que podamos entenderlo a profundidad. Entonces, lo que nos dice la versión simplificada es que estos valores, más bien de este y este, ya los toma como uno solo y la temperatura la pasa a 37 grados Celsius para que no tengamos mayor rollo. Entonces, queda como 61.5 el valor en el numerador y el número de valencia o la carga va a quedar en el denominador. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de 10 o base 10 de la concentración externa e interna de cada ion. En este caso, recordemos un poquito, bueno, yo les hice esta tablita para que podamos recordar cuál es la mayor concentración en cada uno. En este caso, la parte intracelular. Los que van a tener mayor concentración son el calcio y el potasio. Esto va a ser de mucha importancia para entender un concepto en un futuro. Y la parte extracelular van a ser tanto el cloro como el sodio los más abundantes fuera de la célula. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, recordemos que lo estamos midiendo en milivoltios porque queremos saber una carga. Queremos saber cuánta energía o cuántos milivolts se están generando en este potencial de equilibrio. Así que vayamos a un ejemplo rápidamente. En este caso vamos a poner de ejemplo al potasio. ¿Ok? El potasio, recordaremos que tiene una carga o un número de valencia +1 debido a su peso molecular o a su tamaño molecular, o bueno, más bien a la cantidad de electrones que tiene en su última órbita. Y la concentración extracelular del potasio va a ser de 4 e intracelular va a ser de 5. Como lo ven, es muy sencillo, solamente es cuestión de saber estos números, los cuales, metiéndolos en una calculadora y resolviéndolos de la manera adecuada, vamos a tener un resultado aproximado de -90 milivoltios. Este numerito te ha de ser muy conocido. Bueno, recordemos que el potencial de membrana de una neurona típica, esta es una neurona con sus dendritas y su axón, va a ser de aproximadamente de -70 a -90. ¿Qué quiere decir esto? Que el potasio va a ser la célula más permeable y la que va a estar determinando el potencial de el potencial de membrana de cada en este caso del medio o de la membrana celular. ¿Por qué? Porque es el valor más negativo y el que más se acerca a estos valores que ya conocemos de potencial de membrana en reposo de -70 a -90, por lo cual el potasio va a ser la célula más permeable, perdón, el ion más permeable dentro de todo esto. ¿Ok? Vale, una vez determinado de dónde sale estos valores, podemos repetirlo con cada uno de estos, con cada uno de los iones, y nos van a dar estos resultados, ¿vale? Estos resultados de potencial de equilibrio únicamente es para que se los aprendan, pero vean que el potasio es el que más se va a acercar a los valores de un potencial de membrana, ¿vale? ¿Por qué uno es negativo y por qué otro es positivo? Supongamos que, regresemos a nuestro modelo. Supongamos que nosotros ponemos unos electrodos que nos van a ayudar a medir el voltaje tanto en la parte externa de la membrana como en la parte interna de la membrana. Entonces, si determinamos las concentraciones de, por ejemplo, el potasio adentro, que es de 155, y afuera, que es únicamente de 4, lo que vamos a atender, como ya lo veíamos con el potencial electroquímico, es que van a ir de donde hay más
a donde hay menos. Y además, porque este espacio es mucho más negativo relacionado a al espacio intracelular, que es mucho más positivo. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de iones o de cationes dentro del espacio intracelular. Entonces, una vez que se detecta que está esta diferencia de concentración, el potencial o el equilibrio electroquímico va a tender a ir hacia el espacio extracelular. Y este electrodo va a detectar esta diferencia de voltaje, por lo cual se va a determinar que dentro de la célula está habiendo una pérdida negativa de potasio. No que se esté convirtiendo en una carga negativa, ojo, simplemente que se está perdiendo positividad. ¿Ok? Este está disminuyendo y por lo tanto se está haciendo más negativo, pero no se está convirtiendo meramente en un anión, sino simplemente se está perdiendo carga. Caso contrario, por ejemplo, del sodio, que su concentración extracelular es de 145 y intracelular es de 12. Entonces, repitiendo esta misma formulita o este mismo concepto, vamos a encontrar que este va a tender a ir al espacio intracelular. Por lo tanto, el espacio intracelular se está volviendo más positivo con relación al sodio, porque está aumentando la concentración o el potencial del sodio dentro de la célula. ¿Ok? Una vez determinado, ahora ya podemos saber por qué estos valores de más y de menos. Igual pasan los mismos casos con el calcio y con el cloro. Ahora, regresemos a las ecuaciones. Ahora, pues obviamente no únicamente tenemos un solo ion en la membrana, sino que tenemos diversos, en este caso, de los cuatro principales, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz nos indica que tenemos que utilizar tres, pero mucho ojo al momento de hacer esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es que tenemos que calcular el potencial de membrana dependiendo de la permeabilidad de membrana para cada ion, que en este caso, la permeabilidad de cada ion, se los voy a poner aquí en el ejemplo, que son estos valores de aquí, que vamos a suponerlos, en este caso el potasio siendo el de mayor valor, debido a su permeabilidad de menos 90 milivoltios, como ya lo pudimos determinar aquí en el potencial de equilibrio. Entonces, vamos a desglosarla, al igual que en la ecuación de Nernst. RT y F van a ser las mismas constantes de la ecuación de Nernst, e igualmente se modifican en su versión simplificada, que termina en 61.5 logaritmo sobre 10. Y la permeabilidad de membrana son los valores que les acabo de enseñar. Entonces va a ser prácticamente lo mismo, pero ojo, aquí algo muy importante que se suele cometer el error de poner absolutamente todas las concentraciones de iones distribuidos de la misma manera. Vamos a enfocarnos en la versión simplificada, para fines prácticos. Si se fijan, el potasio y el sodio tienen la concentración de iones extracelulares en el numerador, pero el cloro no. ¿Por qué? Esto lo hace esta ecuación como un ajuste matemático para que se pueda interpretar de manera correcta por su carga negativa. Si se fijan, estos dos son positivos y este es negativo. Entonces se hace este ajuste poniendo ahora la concentración intracelular como el numerador y la extracelular como el denominador. Muy importante y mucho ojo al momento de que les pregunten algo en el examen. Si ven que todas estén arriba, ahí pues puede ser que sea que tengamos a un impostor. Porque, como se los acabo de explicar, esta ecuación hace este ajuste para que quede de forma alternada y se pueda realizar el cálculo de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el ejemplo como ya lo habíamos puesto. En este caso, vamos a reemplazar los valores. La permeabilidad del potasio, en este caso, queda como 1. La permeabilidad del sodio queda 0.04. Y la permeabilidad del cloro queda como 0.45. Y los valores de aquí son, como ya lo habíamos visto, las concentraciones tanto extra como intracelular de cada uno de estos. Así que metiendo todos estos valores en una calculadora y resolviéndolo uno por uno, nos va a dar el resultado de aproximadamente menos 70 milivoltios. ¿Qué significa este numerito? Bueno, esto, como ya lo habíamos definido, sería nuestro potencial de
membrana. ¿Ok? Ahora conoces de dónde viene el potencial de membrana para el potencial de acción. Entonces vámonos a definir en maneras más claras y para cerrar esta lección de qué es el potencial de membrana. Como definición vamos a encontrar que es una diferencia de potencial eléctrico. Ya vimos que no únicamente involucra cuestiones eléctricas, sino también químicas, a través de la membrana, generando la permeabilidad o qué tanto es afín ese ion a pasar a la membrana celular, y la diferencia de concentración de ciertos iones en una célula muy importante, inactiva. ¿Ok? Este proceso todavía no surge bajo algo activo o bajo la producción o la generación de energía. Es que la célula todavía está inactiva porque esto es únicamente aplicaciones o controles electroquímicos, los cuales no necesitan de ninguna intervención. Y en este caso de que seas más visual o más kinestésico, te puse una pequeña analogía visual para que se pueda quedar mejor plasmada en tu aprendizaje, por lo cual vamos a ir uno por uno. Entonces, la definición es diferencia de potencial eléctrico. ¿Ok? Sería la diferencia de un potencial eléctrico, ¿vale? A través de la membrana generado por la permeabilidad. En este caso, pues los paraguas son impermeables, pero en este caso, pues vamos a ponerlo así, para que recordemos a la permeabilidad y a la diferencia, estos dos van juntos, de concentración de ciertos iones en una célula inactiva. ¿Ok? Y con esto concluimos la lección de hoy, para que ahora podamos entender el potencial de acción y cómo este influye en nuestro cuerpo y cómo es fuente principal para la generación de casi todos los sistemas eléctricos en nuestro cuerpo. Muchas gracias.